Hola gente, hoy vamos a ver enfermedades inflamatorias intestinales. Arranquemos. ¿A qué llamamos enfermedad inflamatoria intestinal? Es un término utilizado para describir una serie de enfermedades crónicas del tracto digestivo caracterizadas por la aparición de inflamación y de etiología aún no aclaradas. Las dos entidades más comunes en este grupo son la colitis ulcerosa crónica, que le vamos a llamar CUI, y la enfermedad de Crohn o S. Hay un tercer grupo denominadas enfermedades inflamatorias intestinales indeterminadas, que incluyen manifestaciones clínicas comunes a ambas y que ocasionalmente, al evolucionar en el tiempo, pueden ser identificadas como una u otra. Entonces, gráficamente la tenemos en estas tres. Y este póster está fantástico. Después véanlo detalladamente. Está en la anatomopatología, donde afecta más una, donde afecta más la otra. La histopatología, los síntomas, los diagnósticos, los cuidados, los tratamientos, hasta ahí porcentajes de cada uno. Está impecable, ¿sí? Después véanlo detalladamente. Lo mismo que esta tabla o cuadro comparativo es de la clasificación de Montreal a la clasificación de París, ¿sí? Donde tenemos ahí la enfermedad de Crohn, la edad de diagnóstico, la localización, la conducta, el crecimiento y en la colitis ulcerosa cómo las vamos comparando, ¿sí? Los síntomas, por ejemplo, la diarrea. En la colitis ulcerosa y en la enfermedad de Crohn lo comparten, es un síntoma más frecuente y común. Al igual que la fiebre, comienza en un proceso inflamatorio intestinal. Si es alta más de 38 grados centígrados, puede dar indicios de una posible infección. Y el dolor abdominal en la colitis ulcerosa es poco frecuente, mientras que la enfermedad de Crohn es frecuente y presente en alrededor del 80% de los pacientes. La sangre en heces en la colitis ulcerosa es muy frecuente, mientras que en la enfermedad de Crohn es poco frecuente y se manifiesta cuando afecta al colon o intestino grueso. La anemia, fíjense, suele ser permanente y se intensifica durante los brotes. Entre las posibles causas destacan la pérdida de sangre en las heces, la falta de absorción de los nutrientes de los alimentos y la desnutrición por falta de apetito, y es común en ambas. La pérdida de peso en la colitis ulcerosa se intensifica en los brotes graves, estrechamente ligada a la pérdida de apetito, mientras que la enfermedad de Crohn es especialmente importante cuando afecta al intestino delgado. El tenesmo, esa sensación de evacuación incompleta en la colitis ulcerosa, es frecuente, mientras que en la enfermedad de Crohn se manifiesta cuando afecta el colon o intestino grueso. La fatiga es frecuente en ambas. Las lesiones anales son poco frecuentes en la colitis ulcerosa, y en la enfermedad de Crohn son fístulas o úlceras presentes en el 10% de los pacientes. Las manifestaciones extraintestinales están presentes en un 10% de los pacientes con colitis ulcerosa y afecta principalmente a las articulaciones, piel, ojos e hígado, mientras que la enfermedad de Crohn está presente entre un 20 y un 40% de los pacientes y afecta articulaciones, piel y ojos. La epidemiología, la incidencia de la colitis ulcerosa es algo mayor que la de Crohn. La prevalencia del CUI está según series entre un 37 y 246 por 10 a la 5, y la del Crohn entre 26 y 201
cada 100.000 habitantes. Más frecuente en el norte de Europa y América, mayor concordancia entre gemelos en el Crohn, la prevalencia similar a hombre-mujer, asociación de enfermedades genéticas, el síndrome de Turner, hipogamaglobulemia y 2 picos entre los 15 y 30 años y entre los 60 a 80 años. El mecanismo inmunológico: parece existir una pérdida de tolerancia oral a antígenos externos. Hay 2 tipos de respuesta: respuesta Th1, inflamación granulomatosa tipo Crohn, que es un tipo de respuesta celular, y la respuesta Th2, una inflamación mucosa superficial tipo CUY o humoral. Autoanticuerpos para el CUY, los ANCA-P en un 60 y un 70% se asocia con pancolitis, la colangitis esclerosante y la reservoritis. En el Crohn tenemos los ASCA, anticuerpos anti-Saccharomyces cerevisiae, entre un 60 y un 70%, y está relacionado con Crohn de yeyuno-ilio. Los anticuerpos contra la porina C de la membrana externa, los anticuerpos membrana del eritrocito, y hay una reacción cruzada con el Campylobacter que produce la hemólisis, ¿sí? Fíjense cómo está súper resumido, ¿sí? Los genes, la flora intestinal, el ambiente, cómo modifica, hay un evento desencadenante, el sistema inmunointestinal produce las citoquinas, los anticuerpos, el óxido nítrico, el factor de crecimiento, los oxidantes, y producen esta inflamación intestinal. Los factores exógenos como el tabaco se relacionan negativamente y en el CUY y aumenta el riesgo de recurrencia en la enfermedad de Crohn, ¿sí? Los ACO aumentan el riesgo de CUY y de enfermedad de Crohn. La apendicectomía es protectora con respecto al CUY. No están demostrados los factores patógenos. Los anaerobios bacteroides pueden inducir inflamación tras percibirse la flora propia como patógena. Posible participación de Mycobacterium para tuberculosis, Helicobacter o Paramyxovirus. Las personas que han padecido GEA por Campylobacter o Salmonella pueden tener más predisposición a tener enfermedades inflamatorias intestinales. Y la anatomía patológica del CUY son los abscesos en las criptas, más característico, la pérdida de la arquitectura mucosa, el infiltrado linfoideo de células plasmáticas, la reducción del número de células caliciformes macroscópico. En un 95% puede haber infecciones solo de recto y recto sigma o extensión proximal por contigüidad. Sin pancolitis puede producirse ileitis por reflujo. Si afecta la mucosa de forma superficial, uniforme y continua, el tejido de granulación en la submucosa, no hay zonas de mucosa sana intermedia. La alteración más precoz son las erosiones de mucosa, los pseudopólipos inflamatorios, la atrofia, la pérdida de las austrias y el acortamiento del colon. Tenemos en la anatomía patológica del Crohn, predominan las lesiones de la submucosa infiltrado por linfocitos y células plasmáticas, las úlceras aftoides que coalescen dejando islotes de mucosa indemnes, los granulomas no caseificantes específicos del Crohn, infiltrado del mesenterio por ser transmural, macroscópicamente en un 30 a un 50% en ilion terminal y colon, en un 30 y 40% solo en ilion y entre un 15 y 25% solo en colon. El colon está el 70% afectado,
De estos, solo el 50% tiene lesiones rectales. Diferencia con el CUI, en general se puede afectar todo el tubo digestivo, incluido el hígado y páncreas. Característicos son la afectación transmural de toda la pared, afectación segmentaria en zonas de mucosa sana, entre zonas lesionales, fibrosis, mucosa en empedrado, la fisura y las fístulas. Y fíjense la diferencia, ¿sí? En los cortes histológicos se diferencian. Y cómo tenemos la inflamación transmural, el infiltrado inflamatorio, el edema, fibrosis, cómo hay ese adelgazamiento. Las formas clínicas de CUI se suelen presentar en brotes, dolor, tenesmo rectal, la proctitis, leve, menos de 4 deposiciones al día, moderado de 4 a 6 y grave más de 6 deposiciones y con sangre. Tras cada brote suele remitir y precisa tratamiento de mantenimiento. La clínica de afectación colónica con participación del recto, cuando las lesiones van más allá de la flexura esplénica del colon, se habla de pancolitis. Las formas clínicas del Crohn, también por brotes, se pueden llevar años con los síntomas antes del diagnóstico. Diarrea, dolor abdominal, fosílica derecha, cansancio, pérdida de peso, febrícula, masas palpables con imagen de signo de estenosis, el signo de la cuerda, la mala absorción, afectación oral, esofágica o gástrica. Y fíjense cómo encontramos acá la inflamación, la fistulización, la obstrucción y la microperforación. Las complicaciones: enfermedad perianal, Crohn, hemorroides, úlceras, abscesos y fístulas, hidrodenitis supurativa. El megacolon tóxico es más frecuente en CUI, perforación intestinal libre, la complicación más grave, estenosis intestinal en Crohn, en ileón terminal, en colitis ulcerosa, estenosis colorectal, las hemorragias masivas, las rectorragias de CUI, colon izquierdo, las fístulas y abscesos en Crohn, neoplasia de colon, más frecuente en CUI a lo largo de 10 años. Vasculares, el embolismo pulmonar, amiloidosis secundaria, el Crohn amiloide, AA, riesgo de fracaso renal, la reservoritis, las manifestaciones extraintestinales, osteoarticulares. Hay una incidencia de 20% en la enfermedad de Crohn, la artritis seronegativa, espondilitis anquilosante, cutáneas, más de 10% de pacientes, el eritema nodoso en Crohn, la epidermitis gangrenosa, dermatitis neutrófila en CUI, las aftas vocales, lesiones ulcerosas periorificiales, la psoriasis, la piodermia vegetans, la enfermedad de Sweet, la piostomatitis. Muchas de estas ya las hemos estado viendo previamente. Hepáticas, las manifestaciones intraintestinales, ¿sí? Hepáticas, oculares, neurológicas y otras. En las hepáticas tenemos la hipertransaminasemia, la esteatosis, la pericolangitis, la colangitis esclerosante primaria en CUI, con un aumento de la fosfatasa alcalina, prurito e ictericia. Las oculares, la predisposición a las conjuntivitis, uveitis anteriores, epiescleritis. Neurológicas tenemos la litiasis úrica, nefrourológicas, disculpen. Otras, la trombosis venosa, vasculitis, malabsorción, osteoporosis, anemia megaloblástica por déficit de B12, endocarditis, neumonitis intersticial, pancreatitis.
Diagnóstico se propone en 3 pasos. Diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal y localización, diagnóstico histológico de QI o Crohn y diagnóstico de la actividad. El laboratorio, datos generales, aumento de la BCG, de la PCR, en casos graves anemia e hipoalbuminemia, anticuerpos de las enfermedades inflamatorias intestinales, la colitis ulcerosa, ANCA-P en un 60 o un 70%, pancolitis, colangitis esclerosante y reservoritis. En el Crohn tenemos los ASCA en un 60 y un 70%, y los ASCA pueden ser positivos en la enfermedad celíaca, OMPC, anticuerpos contra la porina C, y AC, antimembrana del eritrocito. Los niveles de calprotectina fecal y cercanas en un 95% para detectar enfermedad inflamatoria intestinal. Menos de 150 a 200 microgramos se consideran valores normales. Diagnóstico por imagen de la enterografía por TAC. Y tenemos este cuadro comparativo a modo de resumen. La colitis ulcerosa y un engrosamiento ligero de la pared del colon, mientras que en el Crohn el engrosamiento es mural y mayor de 2 centímetros. En el QI la densidad heterogénea de la pared, en el Crohn la densidad homogénea de la pared. En el QI el aumento de la grasa perirrectal y perisacra. En el Crohn la grasa trepadora mesentérica. En el QI el recto en diana, adenopatías, y en el QI tiene mucha más utilidad la endoscopia. En el Crohn enfermedad perianal y las adenopatías. Y fíjense, acá tenemos un recto sano y un recto con enfermedad de Crohn. Hay una envoltura de grasa aumentada, hay una hipertrofia muscular y están presentes las fisuras. La resonancia magnética, la ecografía para evaluar la extensión de la colitis, los rayos o placas simples en brotes graves puede detectar la perforación, un enema opaco, la endoscopia es la prueba de elección. Y fíjense la radiografía simple, un RX de abdomen con constante, imagen en tubo de plomo, fíjense, todo lisito. Y acá está marcado, ya sabrán, la endoscopia, la sigmoidoscopia flexible. En el QI se comprobará la afectación continua con inflamación hemorrágica, úlceras y pseudopólipos. En la enfermedad de Crohn, la afectación segmentaria con fisuras y mucosa en empedrado, contraindicada en caso de perforación o megacolon tóxico. Y ahora que ya tienen bastante tiempo acá en Córdoba puntualmente, las cápsulas por endoscopia. La colitis ulcerosa, Crohn, diagnósticos diferenciales, colitis indeterminada, infecciones, la Shigella, la Salmonella, Campylobacter, Amebiasis, citomegalovirus, la proctitis ulcerosa, gonococo, linfogranuloma, venerio y la itis terminal, la Yersinia, tuberculosis, actinomicosis, proctitis granulomatosa por clamidia. Otras tenemos la colitis actínica, la apendicitis, la diverticulitis, las neoplasias, y así podemos continuar. El pronóstico en general mayor con el QI que con el Crohn. En brotes severos, los antibióticos endovenosos como la ciprofloxacina y el metronidazol y los CTC mejoran la respuesta. El Crohn, mejor pronóstico en la ileitis. En el QI, mejor si es limitada al recto. El embarazo, un pronóstico bueno tanto para la madre como para el feto. Si toma 5 ASA, debe continuarlo y puede tomar CTC, pero no otros inmunosupresores.
El tratamiento con antiinflamatorios tenemos la sulfasalazina, efecto en dermatitis, granulocitosis, derivados de la 5-asa, la mesaliacina, la oxalacina. Los corticoides, tratamiento de primera línea en el brote moderado y severo. Antibióticos, el metronidazol, la ciprofloxacina o ambos en el tratamiento de Crohn perianal inflamatorio fistuloso en brotes severos de colitis ulcerosa. Administrar los antibióticos endovenosos junto con los CTC puede resultar beneficioso. Los inmunosupresores como la ciclosporina de primera elección, profilaxis de las recidivas de enfermedades, lo más usado la satioprina y la 6-mercaptopurina. Tardan un mínimo de 3 meses en hacer efecto. El tacrolimo, el mocofenolato y el 6-tioguanina. La anticitocina como el infliximab, tratamiento de elección en brotes graves que no responden al tratamiento corticoide. También en tratamiento de la fístula, enfermedad perianal que no responden al metronidazol. En el CUI para casos graves que no responden a CTCs y en los que no se puede usar ciclosporinas. Otras terapias biológicas aprobadas, adelumimab, natasilumab, el pegol y el vedosulimab. Así también lo que cuestan, ¿no? Por lo pronto acá en Argentina. Colitis ulcerosa, el tratamiento médico. Entonces, en una colitis ulcerosa extensa, de leve a moderado, severa, remisión y refractaria, está ahí resumido. El tratamiento médico, compromiso ileocecal de actividad moderada o compromiso ileocecal con actividad severa para las recaídas cuando estás refractario, y en estos no hay un consenso todavía. Tendencia terapéutica actual, tenemos en un proceso inflamatorio crónico, al revés de lo convencional, es hacer un top-down, ir disminuyendo. Los anti-TNF en remisión, inmunosupresores convencionales, mejoran la tasa de respuesta. El step-up o acelerado con inmunosupresores, endoscopia, y si no va bien, los anti-TNF. El corte de retrospectiva en Cardiff, a más años de desarrollo de la enfermedad se obtienen peores resultados. Cada mes de retraso en el inicio del tratamiento, el riesgo de acabar en cirugía aumenta en un 1%. Y la ventana terapéutica es el periodo en el que predomina la inflamación sobre la fibrosis. Es cuando hay que actuar para obtener mejores resultados. Este es un súper resumen destinado a pacientes SOS brote y está muy bueno. Acá está la página donde fue extraído y vale la pena difundir. Bibliografía, gente, espero haber sido lo más resumido posible y que lo hayan disfrutado. Un gusto y comenten.